Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta El Kybalión por los tres iniciados. El Kybalión. Capítulo 4. Video 2. El todo. Si bien es cierto que la naturaleza esencial del todo es incognoscible, hay sin embargo ciertas verdades relacionadas con su existencia, que la mente humana se ve obligada a aceptar. El examen de estas constituye un asunto apropiado para la investigación, particularmente por lo que se refiere a lo que el iluminado nos transmite de sus impresiones en los más elevados planos de existencia, y a esta investigación nos invitamos ahora, dice el Kybalión. Lo que constituye la verdad fundamental, la realidad substancial, está más allá de toda denominación, pero el sabio lo llama el todo. En su esencia, el todo es incognoscible. Mas, el dictamen de la razón debe ser recibido hospitalariamente y tratado con respeto. La razón humana, cuyo dictamen debemos aceptar tanto como lo juzguemos conveniente, nos dice respeto al todo, sin pretender desgarrar el velo de lo incognoscible. 1. El todo debe ser todo lo que realmente es, nada puede existir fuera del todo, o de lo contrario, el todo no sería tal. 2. El todo debe ser infinito, porque nada puede existir que defina, limite, o ponga restricciones al todo. Debe ser infinito en tiempo, o eterno. Debe haber existido siempre, continuamente, pues nada puede haberlo creado jamás, y algo no puede nunca surgir de nada. Y si alguna vez no hubiera sido, aunque solo fuera un instante, no podría ser. Debe existir por siempre, porque nada hay que pueda destruirlo, y jamás puede dejar de ser, ni aún por un solo momento, porque algo nunca puede convertirse en nada. Debe ser infinito en el espacio, debe encontrarse en todas partes, porque nada existe, ni hay sitio alguno que esté más allá del todo. No puede ser de otra manera, sino continuo y omnipresente en el espacio, sin cesación, separación o interrupción, porque no hay nada en él que pueda interrumpirse, separarse o cesar en su absoluta continuidad, y nada existe tampoco que pueda llenar las grietas. Debe ser infinito en poder, o absoluto, porque nada hay que pueda limitarlo, restringirlo, confinarlo u obstaculizarlo. No está sujeto a ningún poder, porque no hay otro que el suyo. El todo debe ser inmutable, esto es, no sujeto a cambio en su naturaleza real, porque nada existe que pueda obligarlo a cambiar, ni nada de lo que pueda haberse transformado, no puede ser aumentado ni disminuido, ni ser mayor o menor, bajo ningún aspecto. Debe haber sido siempre, y debe seguir siendo siempre también, idéntico a lo que es ahora, el todo. Nunca ha habido, ni hay, ni habrá algo en lo que pueda transformarse o cambiar, siendo el todo infinito, absoluto, eterno, inmutable. Debe deducirse que todo lo que es finito, mutable, transformable y condicionado, no puede ser el todo, y como nada existe fuera de él en realidad, todo lo que sea finito debe ser nada realmente. No os vayáis a sorprender o asustar, porque no tratamos de embarcaros en ciencia cristiana, cubriendo estas enseñanzas,
Bajo el título de Filosofía Hermética, hay una reconciliación entre estos aparentemente contradictorios asuntos. Tened paciencia, que a todo llegaremos, a su debido tiempo. Vemos en torno a nosotros, eso que se llama materia, la que constituye las bases físicas de todas las formas, es el todo. Materia simplemente, absolutamente, no. La materia no puede manifestar vida o mentalidad, y como la mente está manifestada en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada asciende más allá de su propia fuente, nada puede manifestarse en un efecto, si no lo está también en la causa, nada puede evolucionar o emerger, como consecuente si no está involucrado, o involucionado como antecedente, y además, la ciencia moderna nos dice que la materia no existe realmente, sino que es energía, o fuerza interrumpida, esto es, energía o fuerza, en un grado menor de intensidad vibratoria, como ha dicho recientemente un escritor. La materia se sumerge en el misterio. Aún la ciencia materialista ha abandonado la teoría de la materia, y ahora descansa sobre la base de la energía, es pues, el todo, mera fuerza o energía, no, la fuerza, tal como la entiendan los materialistas, es una cosa ciega, mecánica, carente de vida o mentalidad. La vida y la mente no pueden nacer de ciega energía. Por las razones dadas un momento, nada puede subir más alto que su propia fuente, nada evoluciona si no ha involucionado, nada se manifiesta en un efecto, si no está en la causa, así que el todo no puede ser mera fuerza o energía, porque si lo fuera, no existiría eso, que se llama mente y vida, y ambas sabemos que existen. Porque nosotros estamos vivos y estamos empleando nuestra mente en considerar esta cuestión, y en iguales condiciones se encuentran los que afirman que la energía es todo, que es lo que hay superior a la materia y a la energía, y que sepamos que existe en el universo, vida y mente en todos sus diversos grados de desenvolvimiento. Entonces preguntaréis, ¿queréis significar que el todo es vida y mente? Sí, y no, es nuestra respuesta, si entendéis por vida y mente lo que nosotros, pobres mortales, conocemos de ellas, no, el todo no es eso, mas, ¿qué clase de vida y mentalidad significáis? Preguntaréis, la contestación, es mente viviente, tan amplia como nosotros podamos concebirla, puesto que la vida y la mente son muy superiores a la fuerza puramente mecánica, o a la materia, mente infinita y viviente, si se compara con la vida y la mentalidad finitas. Queremos indicar eso que quieren significar las almas iluminadas, cuando reverentemente pronuncian la palabra espíritu. El todo es mente viviente e infinita, los iluminados lo llaman espíritu. El Kybalión continúa en capítulo 5, video 1, compártelo. Suscríbete. Gracias.